Me van a disculpar que hoy no ponga la cámara, por lo menos al principio, porque no me estoy sintiendo muy bien de salud y estoy con una cara que no se imaginan. Entonces, em, sin embargo, vamos a meterle ñeque a la clase. Sí, hoy día comenzamos con las exposiciones. Antes de comenzar, tenemos dos grupos. Ya voy a fijar quiénes son las personas que les toca exponer hoy. Em, quiero contarles algunas cosas y clarificar temas respecto a lo que va a pasar en estas últimas 4 semanas. Verán, como les había dicho, vamos a hacer 2 exposiciones por día, por clase. ¿Cómo así? Porque ustedes son bastantes, a pesar de que ahora solo veo que hay 25 y todos deben tener su nota y su exposición, ¿ok? Entonces vamos a hacer, he dividido los 4 temas en 2 subtemas o en 2 grupos de temas para cada grupo, de forma que vamos a tener 8 exposiciones, ¿sí? Los chicos que exponen cada día, por ejemplo, hoy van a exponer, déjenme ver, hoy van a exponer el grupo de Karen Micaela Andrade y de Melina Serafi Ruiz, ¿sí? El grupo de ustedes dos, chicas, lo que van a hacer es exponer la clase de hoy, ¿sí? Y al final de la clase, ustedes van a encontrar un link en la página de nuestra aula virtual, en la pestaña de aprendizaje práctico y experimental, van a encontrar un link. Entonces, 2 personas de cada grupo van a subir lo siguiente a ese link. La una va a subir las diapositivas. Por favor, las diapositivas que usen deben estar bien membretadas, es decir, con los nombres de las personas participantes del grupo. Y la otra persona del grupo va a subir su trabajo escrito, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo el otro grupo, va a subir la una persona en el mismo link, en su nombre, va a subir la una, las diapositivas y la otra el trabajo escrito. ¿Qué va a pasar entonces, chicos? Que la exposición va a tener una nota individual y el trabajo escrito va a tener una nota grupal. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarea equivale a 2 notas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el resto de gente? Luego de la clase, yo les voy a dar la clase sobre lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así redondamos? Porque yo soy la profe y yo no soy de las profesoras que delega mi trabajo a los estudiantes. Entonces, ustedes van a exponer y lo van a hacer muy bien. Y yo voy a dar la materia para que todo el mundo esté en el mismo punto y en el mismo nivel. El examen final va a ser sobre la base de lo que yo les doy en clase. ¿Sí? Entonces, luego de las 2 exposiciones del día, yo voy a dar un refuerzo, voy a dar una clase sobre el tema y el resto de personas, que no serán las personas que expongan ese día, van a tener una tarea en relación a la clase. Por ejemplo, el resto de personas que no son las personas del grupo de Micaela y de Melina, ¿sí? Van a tener una tarea, o sea, los demás grupos, las demás personas van a tener una tarea que van a tener que completar hasta la próxima semana, como siempre, y van a tener que subir a la plataforma, al aula virtual. ¿De acuerdo? Al final del semestre, todos van a tener una nota de la exposición, una nota del trabajo escrito y una nota de la tarea de esa semana. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, Mica, profe. Sí, profe, sí está claro. ¿te quedó claro? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a comenzar hoy. Si es que por alguna razón que nunca se sabe en la facultad, por alguna razón, yo no puedo asistir a la clase, la vamos a pasar para la siguiente. Por ejemplo, el lunes no puedo estar, lo vamos a pasar para el viernes. No vamos a poder perder clases esta semana, estas 4 semanas, porque son las últimas semanas del semestre, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no me alcance el tiempo, que no va a pasar porque tenemos hora y media de clases, en el caso de que no me alcance el tiempo para yo dar mi clase luego de las exposiciones, nos tomaremos una hora de las horas PAE para yo darles la clase. Es decir, vamos a acelerar un poquito el paso en este último mes para poder estar afinaditos hasta el final del semestre. ¿De acuerdo? Entonces, en esa perspectiva, por favor, comenzamos las exposiciones y comenzamos con las exposiciones sobre senso-percepciones con el grupo de Micaela
Ivette, Dayana y Nicole. Por favor, chicas. Sí, profe, ¿me puede habilitar para compartir pantalla? ¿Quién es Porfa? está habilitada? Que yo Ah, sepa, ya. está habilitada. Listo, tienen entre 20 y 25 minutos. Los otros compañeros, por favor, atentos, porque al final de la exposición yo voy a pedir que un par de personas les pregunte algo al grupo que acaba de exponer, ¿ok? Entonces, atentos, por favor. Pueden tomarse un cafecito porque sé que es temprano mientras escuchamos la exposición. Ya, chicas, vamos. Ya. Buenos días, profe, buenos días con todos. Nosotros somos del grupo número 6, conformado por Ivette Fast, Dayana Jiménez, Nicole Llanes y mi persona, Micaela Andrade. Nuestro tema es sensación y percepción. El proceso básico. La forma de energía estimula una célula receptora en los órganos sensoriales. Si los estímulos son fuertes, el receptor envía una señal por medio de los nervios sensoriales al área apropiada de la corteza cerebral. Las células receptoras conectadas a trayectorias nerviosas se especializan en uno u otro sentido. Los mensajes sensoriales ingresan al encéfalo por diferentes canales, como el auditivo, el tacto, entre otros. Las señales que van por el nervio óptico producen una experiencia denominada audición o visión al momento de alcanzar las áreas apropiadas del encéfalo. El fisiólogo Johannes Müller descubrió la relación entre la estimulación de un nervio específico y el tipo resultante de experiencia sensorial. Esto se lo conoce como la doctrina de las energías nerviosas específicas. Esta teoría dice que las personas solo perciben lo que los nervios sensoriales le dicen sobre el entorno y que estos nervios están vinculados a áreas específicas del cerebro, que luego le transmite la salida diferente. Umbrales sensoriales. La intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación se conoce como umbral absoluto. La sensibilidad al sonido, la luz y otros estímulos no son los mismos para todos, ya que esto varía dependiendo de la persona o de un momento a otro para la misma persona. El umbral absoluto para cada uno de nuestros sentidos es notablemente bajo y va variando dependiendo del nivel y la naturaleza de la estimulación sensorial en curso. Los sentidos se ajustan de manera automática al nivel global de estimulación en un ambiente particular, pero cuando se presentan una gran cantidad de estimulación se vuelven más sensibles. La adaptación permite que los sentidos se sintonicen con las condiciones ambientales sin ser sobresaturados. Gracias a la adaptación visual se puede salir de un lugar extremadamente oscuro a uno sumamente brillante. El umbral diferente va a variar dependiendo de la persona. Asimismo, este nos dice algo acerca de la flexibilidad de los sistemas sensoriales. Además, varía de acuerdo a la fuerza o la intensidad del estímulo original. Es decir, que mientras el estímulo existente sea mayor, el cambio necesario para producir una diferencia apenas perceptible será mayor. Percepción subliminal. La percepción subliminal son mensajes visuales o auditivos que se emiten por debajo del umbral de la conciencia humana. Este puede no ser lo suficientemente audible o visible, como para que la mente consciente lo registre, pero sí de forma inconsciente. Algunos psicólogos creen que esta percepción funciona porque el mensaje es capaz de escapar de la mente consciente y pasar nuestras defensas. Es decir, que si escuchamos un mensaje subliminal como decir voy a pasar el semestre y la mente consciente lo escucha, lo más probable es que deseche el mensaje y lo convierta en lo contrario, como decir no voy a pasar. Pero si la mente consciente no escucha ese mensaje, no puede resistirse a él. La mente inconsciente es más probable que tome ese mensaje y lo acepte. La percepción subliminal visual es cuando una persona le muestra una imagen rápidamente y el cerebro mantiene una postimagen. Esto es a pesar de que ha desaparecido esta imagen, el estímulo de la imagen se sigue viendo aún con los ojos cerrados. Percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial, o también conocida como PES, se la define como una respuesta a un evento desconocido, cuya capacidad es adquirir información por diversos medios a los sentidos, como son el gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído, e incluso la equilibriocepción. Esta hace referencia al sentido del equilibrio, y la priocepción, que se refiere al sentido que informa al organismo de la posición de los músculos.
La percepción extrasensorial implica el uso de fuentes e informaciones desconocidas por la ciencia. En otras palabras, algunas personas la asocian con un poder adicional de percepción, la cual va más allá de los sentidos normales y se la llega a conocer como el sexto sentido. La percepción extrasensorial también es conocida como una ciencia que estudia los fenómenos paranormales como la telepatía, la precognición y la clarividencia. La telepatía es un don desarrollado por el espíritu humano caracterizado por la capacidad de comunicarse a través de la mente sin usar ningún tipo de lenguaje, ya sea de manera corporal o oral. La clarividencia, este puede ver o provenir el pasado, el presente y el futuro. La precognición es la capacidad de comprender mediante un presentimiento diferentes hechos que sucederán en un futuro, el cual puede ser distante o también puede ser cercano. Un ejemplo de este es el personaje que creo que todos la conocen, el cual es Alice Cullen, de la película Crepúsculo. La visión. La visión es el sentido más importante para el ser humano, ya que el 70% de los receptores sensoriales se encuentran ubicados en los ojos, mientras que otras especies dependen de los demás sentidos. El sistema visual consta de órganos y funciones que deben trabajar de manera coordinada. Entonces, el concepto más importante que se debe conocer es que la visión es un proceso neurológico complejo donde cada órgano permite identificar, interpretar y comprender lo que vemos en nuestro entorno. Y el buen funcionamiento de cada uno posibilita las habilidades visuales como la visión periférica, movilidad ocular, agudeza visual. El sistema visual está constituido por el ojo, los músculos del ojo y el aparato lagrimal. El aparato lagrimal permite la producción, distribución y secreción de lágrimas que evita la deshidratación de la córnea y elimina las impurezas del ojo. El globo ocular se encuentra sostenido El globo ocular se encuentra sostenido por varios músculos, los cuales son 4 músculos rectos, el músculo recto inferior que guía el ojo hacia abajo, el músculo recto superior que guía el ojo hacia arriba, el músculo recto interno que guía el ojo hacia la nariz, el músculo recto externo que puede guiar el ojo hacia afuera, y 2 músculos oblicuos, los cuales son el músculo oblicuo inferior que permite una orientación del ojo hacia la sien y mirada fija elevada y el músculo oblicuo superior que permite una orientación del ojo para la nariz y bajar la mirada. El proceso que realiza el sistema visual es que la luz entra al ojo a través de la córnea, que es la cubierta transparente protectora que se encuentra en la parte frontal del ojo. Luego, a través de la pupila, es decir, la abertura en el centro del iris del ojo, ante la luz muy brillante, los músculos del iris se contraen para reducir el tamaño de la pupila, lo que protege al ojo y nos ayuda a ver bien en presencia de luz brillante. Cuando la luz es tenue, los músculos se relajan para abrir la pupila y permitir que entre tanta luz como sea posible. Después, dentro de la pupila, la luz pasa a través del cristalino, lo que enfoca en la retina, que es el revestimiento interno sensible a la luz. Después, el cristalino cambia de forma para enfocarse en objetos que están cercanos o lejanos. Normalmente está enfocado a una distancia media para enfocar un objeto que está muy cerca de los ojos. Y los pequeños músculos alrededor del cristalino se contraen para hacerlo redondeado para enfocar un objeto lejano. Y los músculos trabajan para aplanar el cristalino. Las células receptoras. Son células que llevan el nombre por su forma y la retina de cada ojo posee dichas células. Y son las siguientes. Los bastones están ubicados fuera de la fovea y son 120 millones, los cuales responden a la intensidad de la luz y oscuridad. Sin embargo, no responde a los colores y son responsables de la visión nocturna. Mientras que los conos están ubicados en la fovea y existen de 6 a 8 millones, permiten ver colores, luz y oscuridad y son menos sensibles a la luz del día. Los bastones y conos se conectan con neuronas especializadas llamadas células bipolares y ganglionares, que son neuronas que se caracterizan por tener un solo axón y una dendrita para su sinapsis. La adaptación. En este proceso los bastones y los conos cambian de acuerdo con la cantidad de luz disponible. La adaptación a la oscuridad es el proceso mediante el cual los bastones y conos se vuelven más sensibles a la luz en respuesta a niveles bajos de iluminación. Y la adaptación a la luz es el proceso mediante el cual los bastones y conos menos sensibles a la luz en respuesta a niveles incrementados de iluminación.
La posimagen es la figura que se visualiza después de una exposición a alguna fuente de luz y podemos observarla tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. Del ojo al encéfalo. Las interneuronas se enlazan entre sí y las células bipolares de igual forma. El proceso que realiza la imagen para llegar al encéfalo es que la luz pasa entre las células ganglionares y las células bipolares, llegando a los bastones y los conos en la parte posterior de la retina. Después los bastones y los conos que son sensibles a la luz responden transmitiendo información a las células bipolares. Luego las células bipolares transmiten esta información a las células ganglionares y finalmente los axones de las células ganglionares se unen formando el nervio óptico, el cual transmite el mensaje de ambos ojos al encéfalo, donde son interpretados como la visión. La visión de color. Las personas pueden distinguir diferentes tipos de colores por medio de la visión cromática, resumiéndolos en un sistema principal de 3 colores, como el rojo, el verde y el azul. Este sistema se forma a través de 2 tipos de células, como los conos, presentes en la retina central, y los que se encuentran en la retina periférica, los cuales son los bastones capaces de la visión en blanco y negro. Propiedades del color. Las propiedades de los colores son aquellas características que hacen a los colores únicos. Entre esas están las tonalidades, la saturación y el brillo. Tonalidades, también conocida como matiz, la cual ayuda a diferenciar las propiedades que diferencian a los demás colores. Saturación, simboliza a la intensidad cromática o la pureza del color, es decir, la oscuridad o claridad de un color. Brillo. El brillo se transforma de acuerdo con la fuerza de la luz que entra en los ojos. Teorías de la visión de color. Durante años, los científicos han conocido que es posible producir los 150 matices básicos con la ayuda de la combinación de algunas luces de diferentes colores, creando matices a partir de los colores básicos. El proceso de mezclar luces de diversas longitudes de onda se lo denomina como la mezcla aditiva de color, ya que cada luz agrega longitudes de onda adicionales a la mezcla global, creando una variedad casi infinita de matices. La teoría tricromática. Esta teoría explica cómo la combinación de los colores primarios produce cualquier otro matiz. Además, menciona cómo las personas con visión de color normal son denominadas tricómatas, las cuales son capaces de percibir todos los matices combinados, ya sea combinando los dos colores primarios. Los tricómatas son ciegos al color rojo y al verde, o al azul y al amarillo. En cambio, los monocrómatas no ven en ningún color y solo responden a las sombras de la luz y la oscuridad. Visión de color en otras especies. La mayor parte de las personas piensan que el color se encuentra en el exterior. Sin embargo, se ha comprobado que el color se encuentra en los ojos de quien lo contempla. Como mencionado antes, algunas especies tienen distintas formas de percibir los colores blancos y negros. Además, hay otros animales que pueden observar colores que los seres humanos no podemos observar. La audición. Bueno, primero debemos saber qué es el sonido. El sonido es una vibración que se propaga como una onda acústica mediante algún medio de transmisión como un gas, un líquido o un sólido. En fisiología y psicología humanas, el sonido es la recepción de estas ondas y su percepción por parte del cerebro. Ahora sí, la audición. La audición es uno de los 5 sentidos del ser humano y funciona las 24 horas del día. Este sentido está constituido por procesos fisiológicos, es decir, por la estimulación de los órganos de la audición, y también por procesos psicológicos, por el acto consciente de percibir sonidos. Pero ¿cómo oímos? Bueno, primero las ondas sonoras ingresan por el oído externo y hacen que el tímpano vibre. Este, a su vez, hace vibrar a 3 huesecillos que son el yunque, el estribo y el martillo. Luego, estas pequeñas oscilaciones viajan a través de la ventana oval y logran mover los líquidos de la cóclea, que son la perilinfa y la endolinfa, deformándose así las células ciliadas del interior. Finalmente,
estas células transforman las vibraciones en impulsos eléctricos que llegan hasta el nervio auditivo y luego a la corteza auditiva, que es la que interpreta los sonidos. El oído. El oído es un órgano complejo e importante del cuerpo humano, pues es el órgano de la audición y también del equilibrio. Este recibe informaciones sonoras y las transmite al cerebro para que sean analizadas. Entonces, eso es lo que permite que nos comuniquemos con nuestro entorno. El oído está compuesto por 3 partes: el oído externo, el medio y el interno. El oído externo es el que permite recibir los sonidos y está formado por la parte visible de la oreja, el pabellón, por el conducto auditivo externo que conecta el oído externo al oído interno u oído medio, y por el tímpano, membrana que separa el oído externo del oído medio. El oído medio, también llamado cavidad timpánica, está compuesto por 3 huesecillos, que son el martillo, el estribo y el yunque. Estos transmiten las vibraciones al oído interno. Bien, y también está formado por la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une al oído medio con la parte posterior de la nariz y ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Y el oído interno, que está formado por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, el vestíbulo, que contiene receptores para el equilibrio, y también los conductos semicirculares. El oído interno transforma los sonidos en señales nerviosas que luego el cerebro descifra. Teorías de la audición. Existen 2 visiones básicas de la discriminación de la altura tonal, que son la teoría del lugar y la teoría de la frecuencia. La teoría del lugar plantea que toda onda sonora tiene un punto en la membrana basilar donde las vibraciones son más intensas. Es así que los sonidos de alta frecuencia provocan mayor vibración en la base rígida de la membrana basilar y los sonidos de baja frecuencia lo hacen con más fuerza en el extremo opuesto. El encéfalo detecta la localización de la actividad más intensa de la célula nerviosa y se basa en esto para determinar la altura tonal de un sonido. La teoría de la frecuencia. Esta teoría básicamente trata de explicar cómo el cerebro humano experimenta un sistema de representación auditiva. Según esta teoría, los seres humanos no experimentan ondas de sonido, sino vibraciones en el nervio auditivo. Trastornos auditivos. Múltiples factores como las lesiones, el tabaquismo, las infecciones, las explosiones o exponerse por mucho tiempo a ruidos fuertes dañan el oído, lo que provoca en algunos casos sordera parcial o completa. Sin embargo, la pérdida de la audición sí puede ralentizarse o prevenirse. Bien, algunos trastornos auditivos más comunes son el trastorno de procesamiento auditivo o TPA y el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. El trastorno de procesamiento auditivo se presenta cuando el oído funciona bien, pero el cerebro es incapaz de interpretar el sonido correctamente. Es decir, impide que el cerebro procese o interprete correctamente los sonidos que conforman una o varias palabras. Y el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva impide que el cerebro reconozca e interprete los sonidos correctamente, aunque el oído interno funciona. En estos casos, los sonidos probablemente aparezcan y desaparezcan poco a poco. Gracias. Ok, muchas gracias, chicas. Vamos a ver, por favor, déjenme ver. Karen Caicedo, una pregunta, por favor, para tus compañeras, de algo que te haya llamado la atención. Bueno, sería una pregunta de cómo los sentidos nos ayudarían o sea, cómo los sentidos influyen en la mente, en nosotros, por ejemplo, decir algún comentario, algún argumento respecto a un tema. Qué buena pregunta. ¿Cómo los sentidos influyen en nuestros pensamientos o en nuestra conducta, según lo que entiendo que Karen quiere saber? ¿Qué piensan? ¿Alguien del grupo que pueda responder? Bueno, yo creo que pues influyen, ¿cómo decirlo? Bastante, diríamos, en lo que pensamos y todo, porque básicamente es porque vemos, es porque oímos, escuchamos también. Entonces, básicamente eso forma
forma nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión de las cosas, del mundo. Entonces influyen bastante los sentidos, diría yo, en cómo pensamos, en cómo nos comportamos, en lo que hacemos. Ujú. Muy bien, Ivette, en efecto. Ya vamos a ver más adelante cómo las sensopercepciones tienen una fuerte influencia. Nosotros somos psicólogos y trabajamos también con la conducta. Las sensopercepciones, la percepción y la sensación, que son cosas distintas pero que están vinculadas, influyen en nuestra forma de actuar. Es porque sentimos y percibimos de determinada manera, determinada cosa, que actuamos o pensamos de determinada manera, Karen. Hay una correlación bastante cercana entre lo que nuestros sentidos perciben, sienten y cómo actuamos. ¿Ok? Bien, chicas. Me gustaría que, solo para retroalimentar lo del grupo, luego haré una retroalimentación de los dos más general, pero siempre es bueno, sé que es la primera materia, o sea, el primer semestre que están recibiendo, pero siempre es bueno que las presentaciones las hagan sin leer, ¿ok? Porque las diapositivas ya están ahí, entonces me gusta más que preparen su exposición y no lean, ¿de acuerdo? También para los otros grupos. Sin embargo, para hacer la primera está bastante bien. El segundo grupo, por favor, vamos a continuar con el tema de las sensopercepciones y viene Melina, Pierina, Angie y Andrea. Un segundito, ya comparto pantalla. Dale. ¿Sí se puede visualizar? Sí, ya está. Ok, bien. Buenos días, profesora, compañeros. Nosotras somos el grupo número 7 y vamos a continuar con este tema que son las sensopercepciones. Mi grupo está conformado por Pirina Moreira, Andrea Herrera, Angie Barrio Nuevo y quien tiene el gusto de hablarles, Melina Ruiz. Bien, los otros sentidos. En este caso vamos a empezar explicando los sentidos químicos que son el gusto y el olfato, iniciando con el olfato. Bien, de nuestros sentidos, el olfato es el más primitivo y evocador, pues un simple olor es capaz de desencadenar ya sean recuerdos súbitos, inesperados, que lleven una carga emocional. Puede ser en un verano en el mar, un romance olvidado o tal vez algún recuerdo nuestro de la niñez. El sentido del olfato es 10.000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos y es el único lugar donde el sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente. ¿Por qué? Porque otros sentidos similares, como lo son el gusto y el tacto, deben viajar por todo nuestro cuerpo antes de llegar al cerebro. Ya se tiene que pasar por neuronas, la médula espinal, mientras que la respuesta del olfato es directa e inmediata. ¿Alguna vez se han preguntado cómo detectamos los olores? ¿Cómo recordamos el aroma de las cosas? Yo les voy a presentar un video que es muy rapidito, pero es para que quede un poco más claro y salir de la rutina. Me avisan si es que no se escucha ya. El sentido del olfato nos permite captar el olor de las sustancias. Su órgano es la nariz y su funcionamiento es muy sencillo. Los olores viajan por el aire, entran por los orificios nasales y llegan a las fosas nasales, donde está la pituitaria amarilla, que se encarga de captar los olores. Esa información viaja al cerebro a través del nervio olfativo. Y es ahí, en el cerebro, donde identificamos los olores. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas... Bien, entonces, los olores llegan a nuestro nervio olfativo, que luego se va a formar lo que es la memoria olfativa. De esa manera es como recordamos el olor de cada cosa y un simple olor nos puede llevar a un recuerdo. Siguiendo con el gusto,
Los seres humanos somos seres omnívoros porque comemos de todo. Aunque los gustos pueden variar dependiendo de, ya sea de nuestra cultura, para entender lo que es en sí el gusto debemos saber distinguirlo del sabor. Pues el sabor de la comida surge a partir de una compleja combinación entre el gusto y el olfato. Si al comer nosotros nos llegamos a tapar la nariz, va a desaparecer la mayor parte del sabor de la comida, aunque todavía va a reconocer las cualidades básicas del gusto, lo que es dulce, salado, ácido y amargo. En otras palabras, va a estar el gusto, pero no va a estar el sabor. Y también tenemos lo que son las papilas gustativas, que aquí en la puntita de la lengua es donde sentimos el sabor dulce, el gusto dulce. Por acá está lo salado. Lateral tenemos lo ácido y casi al final tenemos lo amargo. Bien. Los sentidos sinestéticos. Los sentidos sinestéticos y vestibulares, perdón. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería ser ciego o sordo? ¿Cómo sería perder el sentido del equilibrio al no poder escuchar? ¿Cómo sería poder moverse sin saber qué hace nuestro cuerpo al no poder ver? Bien, los sentidos sinestéticos son los que proporcionan información acerca de la rapidez, dirección de nuestro movimiento en el espacio. De manera más específica, esos sentidos transmiten información sobre el movimiento de los músculos y articulaciones, el poder movernos. Ahora, esa es la respuesta de cómo una persona no vidente puede mover su cuerpo sin la necesidad de tener que ver lo que nuestro cuerpo está haciendo, lo que nuestra muñeca, nuestra pierna está haciendo. Los sentidos vestibulares, por otro lado, nos dan señales acerca de nuestro cuerpo, orientación o posición en el espacio, lo que nos permite saber cuál es la dirección, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Sensaciones de movimiento. Ciertos tipos de movimiento, como viajar en barco, automóviles, aviones, desencadenan reacciones en las personas. Los mareos se deben a discrepancias entre la información visual y las sensaciones vestibulares. Es decir, nuestros ojos y nuestro sentido corporal están enviando información contradictoria a nuestro encéfalo. Hay algunas técnicas para evitar el mareo. Debieron haber escuchado que cuando viajas y te estás mareando, dicen que abras la ventana. Ya, esto ayudará a estimular los receptores de la piel, proporcionándole sensaciones de movimiento. Otra que se puede usar es que un médico puede recomendarte un medicamento para evitar el mareo. Sin embargo, es mejor permitir que el sistema vestibular se adapte al movimiento, proporcionándole entradas conscientes de otros sentidos. Los sentidos de la piel. De todos nuestros sentidos, el tacto puede ser el más reconfortante. El tacto juega un papel crucial en el desarrollo humano. Hay muchos estudios sobre cuando los bebés nacen prematuros y reciben contacto, aumentan el peso más rápido que los niños prematuros que no. Recomiendan más los rostros humanos y las sonajas. Salían más pronto del hospital y 8 meses después se desempeñaban mejor en pruebas de capacidad mental y motora. La piel, además de protegernos del ambiente, contener los líquidos corporales y regular nuestra temperatura interna, la piel es un órgano sensorial con numerosos receptores nerviosos distribuidos en diversas concentraciones a lo largo de la superficie. Los receptores de la piel dan lugar a las sensaciones de presión, temperatura y dolor. Pero la relación entre estos receptores y nuestras experiencias sensoriales es sutil. Al igual que en otros sentidos, los receptores de nuestra piel experimentan adaptación sensorial. Cuando nos metemos en una tina llena de agua caliente, quizá al principio la temperatura sea apenas tolerable, pero en unos pocos minutos se adaptará al calor del mismo modo en el que los ojos se adaptan a la oscuridad. El dolor. El dolor cumple una señal de advertencia, diciéndonos que hemos sido lastimados o que algo está mal.
demanda nuestra atención y nos impulsa a actuar. Se clasifica el dolor según su duración. El agudo es limitado en el tiempo, con escasos componentes psicológicos. Lo atribuyen a dolores musculoesqueléticos en relación a fracturas patológicas. El crónico es limitado en su duración. Se acompaña al componente psicológico. Es el dolor típico de los pacientes con cáncer. Los individuos presentan amplias variaciones en su umbral. La cantidad de estímulos requeridos para sentir dolor y tolerancia al dolor, la cantidad de dolor que son capaces de resistir. La mayoría de las personas experimentan dolor, pero el grado en que sufren por la misma lesión o enfermedad es muy variable. Los enfoques alternativos, muchas personas recurren cada vez con mayor frecuencia a las llamadas medicinas alternativas para tratar los dolores incurables. La percepción. La percepción empieza en los ojos. La luz que llega a ellos estimula los órganos receptores de la retina, que convierten el estímulo lumínico en impulso eléctrico y lo transmiten a través de los axones del nervio óptico hacia el cerebro. La información se encuentra en la conexión cerebral llamada quiasma y continúa hasta llegar a una zona específica del tálamo, desde donde se envía al córtex visual situado en el lóbulo occipital. La información procede del ojo derecho, es enviada al córtex visual del hemisferio izquierdo y así al revés. Tenemos la organización perceptual, pero ¿qué es organización perceptual? Cuando nosotros percibimos nuestro mundo, percibimos un conjunto de escenas y cada una de estas escenas está constituida por personas, objetos o por relaciones entre ellos. Pero estos seres que están en esta escena también tienen una estructura. Las personas, los objetos, se estructuran según lo que llamamos organización perceptual. Antes de la escuela Gestalt, los psicólogos creían que esta percepción se adquiría por aprendizaje, pero luego se supo que no era así y en la actualidad se pudo comprobar que los niños poseen alguna organización perceptual visual desde el nacimiento. Max Wertheimer, el padre fundador de la Gestalt, él fue el primero en poner de manifiesto la cuestión de la organización perceptual. Este autor se maravillaba con el hecho de que las personas fuéramos capaces de percibir un mundo visual coherente, que está organizado en regiones y objetos. Pero la aportación más importante de la psicología de la Gestalt fueron los principios dinámicos, que producen una organización. Tenemos en primer lugar la proximidad. Aquí los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común, como el color o el movimiento. En la semejanza, nuestra mente agrupa los elementos que comparten características visuales y los unifica. Esto depende de la forma, el tamaño y el color. Estos elementos similares tienden a ser percibidos como parte del mismo conjunto. En la simetría, trata del orden visual en su conjunto. Lo que este principio quiere decir es que nuestro cerebro percibe formas ambiguas de la manera más simple posible. En la continuidad, aquí se agrupan los elementos que están orientados en la misma dirección. Igualdad es la tendencia a agrupar objetos similares. Y por último tenemos el cierre. Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o forma completa. Las constancias perceptuales. Según Clínica Universidad de Navarra 2020, cuando observamos un objeto, ya sea el color, la forma o el tamaño, la vamos a percibir invariables, aunque se modifique la manera en la que se presenta este objeto. Por ejemplo, la distancia, la perspectiva o la iluminación. Tenemos la constancia de tamaño. Esta depende
de la experiencia en parte, la información acerca del tamaño de los objetos que almacenamos en la memoria y en parte también de las señales de distancia. La constancia de color. Nosotros identificamos, por ejemplo, una camisa blanca, aunque la veamos en una habitación menos oscura o más iluminada. La vemos del mismo color blanco. Luego tenemos la constancia de forma. Por ejemplo, un plato es percibido como un círculo incluso cuando está inclinado y la imagen es oval. O una puerta rectangular proyecta una imagen rectangular sobre la retina solo cuando se vea directamente de frente. Y luego tenemos la percepción de distancia y profundidad. La habilidad de juzgar la distancia y profundidad es muy importante para que un organismo se mueva con libertad en su entorno. Y nosotros utilizamos señales para determinar la distancia, la profundidad y la forma de los objetos. Tenemos las señales monoculares y las binoculares. En las señales monoculares, un solo ojo las puede transmitir. Los objetos distantes tienen una apariencia brumosa y un trazo borroso. Este fenómeno se lo conoce como perspectiva aérea. Y cuando tenemos un objeto cercano, parece tener una textura rugosa o detallada, pero al aumentar la distancia, esta textura se hace cada vez más fina y hasta que no se puede distinguir con claridad. A este fenómeno lo llamamos gradiente de textura. Y la perspectiva lineal se refiere a que dos líneas paralelas que se extienden en la distancia parecen unirse en un punto sobre el horizonte. Y por último, el paralaje de movimiento. Aquí los objetos que están más cercanos al punto enfocado se mueven en dirección opuesta al propio movimiento, mientras que los objetos que están situados más lejos lo hacen en la misma dirección. Y tenemos las señales binoculares. Esta señal hace más exacta la percepción de la profundidad y la distancia. Como nuestros ojos se encuentran a una distancia aproximada de 6 centímetros, cada uno tiene una visión diferente de las cosas. Entonces, la diferencia entre estas dos imágenes que los ojos perciben se conoce como disparidad retiniana. Una parte importante de la señal binocular, la distancia proviene de los músculos que controlan la convergencia de los ojos. Por ejemplo, cuando miramos objetos que están bastante cerca de nosotros, nuestros ojos tienden a converger. Y la localización de sonidos. Nos basamos aquí en las señales monoaurales de un oído y las binaurales de 2 oídos para localizar la fuente de los sonidos. En la monoaural, los sonidos fuertes los percibimos como más cercanos a nosotros que los sonidos tenues. Y cuando varía el volumen de estos sonidos, podríamos deducir que hubo un cambio en la distancia. Y la percepción de movimiento. Aquí implica información visual de la retina y mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando siguen un objeto. A veces nuestros procesos perceptuales nos juegan trucos y pensamos que un objeto está en movimiento cuando no es así. Y por eso los psicólogos distinguen este movimiento en movimiento real y aparente. En el movimiento real se refiere al desplazamiento físico de un objeto de una posición a otra. Este movimiento depende solo del movimiento de las imágenes a través de la retina del ojo. Y el movimiento aparente es una ilusión. Esto ocurre cuando percibimos un objeto en movimiento que en realidad está estático. Y una forma de movimiento aparente se conoce como ilusión autocinética, el movimiento percibido creado por un objeto estático. Las ilusiones visuales constan de una variedad de señales que ayudan al estímulo y procesos que forman parte de lo cotidiano. Sensoriales sirven para crear experiencias perceptuales que son conocidas en la historia del arte y en el mundo cotidiano. Las ilusiones visuales demuestran gráficamente las maneras en que usamos una variedad de señales. En las ilusiones ópticas fisiológicas es la estimulación
repetitiva, excesiva, en la que influye luminosidad, inclinación y parpadeo. Por ejemplo, el cansancio de la retina es aquella en donde se alteran las señales sensoriales. Se quedan impresas en nuestra vista después de observar un objeto muy luminoso. Y son patrones cambiantes. Por ejemplo, cuando miramos el sol y luego desviamos la vista de ella, queda una mancha de color y va cambiando constantemente hasta que se pierde. Las ilusiones ópticas cognitivas se producen por una interpretación errónea por parte del cerebro. Da señales que el ojo envía al cerebro. Las ilusiones ocurren a partir de una conclusión inconsciente y la mente ya tiene una idea de cómo es el mundo que nos rodea. En cambio, las ilusiones perceptuales, como aquellos fenómenos en los que el estímulo percibido no se corresponde con el estímulo distal, el objeto real, ocurre por el estímulo que contiene señales engañosas que distorsionan el tamaño u orientación percibida de los objetos. Nos dice que los objetos que son grandes, mientras más lejos nos encontremos, más pequeños se irán viendo. Ya, las características del observador, diferencias individuales y cultura. La percepción es una combinación de información de nuestros sentidos y la experiencia previa y el cableado de nuestro encéfalo. Describe tanto la acción como la consecuencia de percibir. Esto quiere decir de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, las impresiones o sensaciones externas y comprender o conocer algo de nuestro alrededor. Muchas gracias. Ok, chicas, gracias. A ver, vamos a ver. Un chico. Pablo Marín. Una pregunta para el grupo de tus compañeras, por favor. Buenos días, profe. Quería saber, la compañera anterior preguntó qué pasaría si perdiéramos uno de los sentidos. ¿Cómo nos afectaría mentalmente si perdiéramos el sentido del gusto? ¿Cómo nos afectaría en la conducta, dice Pablo, si perderíamos el sentido del gusto, según lo que entiendo la pregunta? ¿Quién responde? ¿Cómo creen que sería? Afectaría de manera compleja. De hecho, incluso estaba leyendo en el libro que nos facilitó la profe, pero con un caso al revés, que pasaría si perdíamos el sentido del olfato. Y pues como estos se compaginan entre sí de una forma u otra, porque juntos obtenemos lo que es el sabor, ya no tendríamos gusto a la comida, o sea, no tendríamos como que ese gusto de la sal, del dulce, y afectaría gravemente a nuestro comportamiento. La verdad no sé cómo, pero sí afectaría. Pero igual tendríamos todavía esa percepción del sabor, puesto que tenemos el sentido del olfato. Y en nuestra memoria olfativa se almacenan los previos olores. Entonces, por ahí hay algo de... Habría una distorsión, Pablo, en el sabor que sentimos, que percibimos, ¿no? Porque como bien dice Melina, gusto y olfato están relacionados para percibir el sabor de la comida. Ahora, si ustedes se acuerdan, en la primera etapa del COVID, cuando todavía era la cepa original y luego con la delta, los contagiados, uno de los síntomas era que perdían el sabor y el olfato, el gusto y el olfato. Y yo recuerdo haber leído un reportaje de una mujer que escribe en uno de los New York Times, creo que es una de estas personas que hace artículos en el Times, que contaba la experiencia de perder el gusto y el olfato por el COVID, ¿no? Se dio cuenta de que estaba enferma porque los vecinos de los departamentos de al lado le tocaban la puerta a decir que su departamento apestaba terriblemente a basura. Ella no percibía el olor de su departamento y había estado comiendo comida que no estaba bien, que estaba podrida en el confinamiento y no sentía que estaba podrida porque no olía ni tenía el sentido del sabor. Entonces,
Por supuesto que hay una influencia en nuestra conducta cuando no podemos percibir sabores ni olores, ¿no? Obviamente lo del COVID es un caso extremo, pero puede pasar, ¿no? Déjenme, sí tenemos tiempo todavía. Gracias, chicas, por la exposición, lo mismo. Es decir, siempre es bueno para los grupos siguientes que tengan presente que es primero que nada que cuando van a trabajar un tema de exposición en general, esto les sirve como retroalimentación porque su carrera de para ser psicólogos es larga, todavía les queda larguísimo. Entonces, tengan en cuenta que en una presentación deben poner cosas que manejan teóricamente, es decir, deben estudiar para la presentación, ¿no? Porque ustedes pueden preguntar cosas alrededor de lo que han dicho y siempre es bueno que algo de la información manejen. Primero eso y segundo, si es que es mucha la información que quieren que hay para poder exponer, no digan tanto. Lo importante es que sepan lo que están diciendo, ¿no? Pero bien, chicas, en general. Vamos a... yo les voy a dar la clase de hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Permítame que voy a cerrar esto. Me está estorbando el sonido. Ya, y... les voy a dar la clase, vamos a ver hasta dónde llegamos y si me faltara el tiempo, pues nos ponemos de acuerdo para la próxima semana continuar, ¿ok? Sensopercepciones. Vayan tomando nota porque, como les dije, el examen va a ser en función de esto que está aquí en las diapositivas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Conocer algunas de las características básicas de la sensopercepción, teniendo en cuenta que probablemente este es su primer acercamiento a uno de los elementos básicos de la psicología desde la perspectiva psicofisiológica, que son estos procesos básicos de nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué es sensación, qué es percepción y qué es sensopercepción? Partamos diciendo que no son lo mismo, como les había dicho hace un momento, no son lo mismo. La sensación es el sentimiento que experimentamos como respuesta a la información que reciben nuestros sentidos, ¿ok? Es como su nombre lo indica, es algo que sentimos en el cuerpo. Eso es la sensación. Nuestros órganos de los sentidos, gusto, tacto, olfato, vista y oído, perciben estímulos del exterior y la sensación es cómo nuestro cuerpo siente esos estímulos, ¿ok? Sensación. ¿Qué es la percepción? La percepción es la manera en que nuestro cerebro organiza esas sensaciones que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, es un proceso interno. La sensación es un proceso que está vinculado con lo externo, porque la sensación surge a partir de la recepción de los estímulos del contexto de afuera. En cambio, la percepción es el procesamiento que nuestro cerebro hace de esos estímulos, ¿sí? Y cómo esos estímulos son interpretados por nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, miren la diferencia. Sensación es lo que nuestros órganos de los sentidos perciben de afuera, sienten de afuera y se instala en nuestro cuerpo. Y la percepción es cómo nuestro cerebro procesa eso, esa información que viene desde afuera. La sensopercepción, entonces, es un proceso realizado por nuestros órganos sensoriales, que ya nos han dicho nuestras compañeras qué son, pero además en combinación con nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Que nos permite captar los estímulos externos y procesarlos e interpretarlos en nuestro cerebro. Es decir, sensopercepción es la combinación de lo sensorial y lo perceptivo. ¿Ok? Obviamente, la sensopercepción es uno de los elementos que nos permite conocer el mundo, ¿sí? Y además, es lo que hace que trabaje nuestro cerebro para conocer ese mundo, ¿ok? Entonces, la sensopercepción es básica para poder generar procesos conductuales y generar, sobre todo lo que les decía, un conocimiento de nuestro entorno, ¿ok? Entonces, es algo que nos surge naturalmente, que es un proceso que se ha dado evolutivamente en todos los seres humanos, y si bien hay algunos seres humanos que tienen algunas deficiencias en alguno de los órganos de los sentidos, la mayoría de nosotros
contamos con la suficiente claridad y con el suficiente desarrollo de los órganos de los sentidos para generar una sensación que permita procederse a una percepción, ¿sí? Para el conocimiento del mundo, ¿sí? Entonces, el estímulo que viene a partir de los órganos de los sentidos se instala en el cerebro, se produce un proceso de interpretación y genera un movimiento que hace que nos comportemos de determinada manera, ¿ok? Entonces viene a ser como un círculo, chicos. Percibimos, procesamos, actuamos. Percibimos, procesamos, actuamos. Eso es la sensopercepción, ¿ok? La sensopercepción tiene básicamente 3 fases, 3 momentos. Uno es el momento de la detección, el segundo de la transmisión y el tercero del procesamiento. ¿Qué es detección? Es la captación por el oído, por el olfato, por la vista, por el tacto, por el gusto de un estímulo externo. De esto ya hemos hablado. ¿Qué es la transmisión? Cómo estos estímulos se transmiten en forma de señales electroquímicas hacia nuestro cerebro. ¿Por intermedio de qué? Por el intermedio de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Nuestros nervios periféricos llevan a nuestra columna vertebral y de nuestra columna vertebral va al cerebro. Ese es el proceso de transmisión. Y finalmente, el tercer momento de la sensopercepción es el procesamiento. Cuando es información que es electroquímica, llega a nuestro cerebro, se modifica y es interpretada por nuestras neuronas. ¿Ok? Entonces, miren cómo no es por arte de magia. O sea, hay una intervención de nuestra máquina corporal para que esto suceda. Y ahorita me acuerdo, en el centro de exposiciones Quito, los que están, en el centro comercial Iñaquito, los que están en Quito, hasta abril hay una muestra de cuerpos humanos que han sido donados a la ciencia. O sea, alguien dijo, me quiero morir y cuando me muera, mi cuerpo, por favor, utilícenlo para la ciencia, que son, yo no he ido, pero me han dicho, voy a ir en estos días, que es la exposición de cuerpos. Entonces, por ejemplo, se ve el sistema nervioso de una persona muerta, se lo ve claramente. Puede ser interesante como psicólogos clínicos para conocer cómo es, para verlo frente a frente, cómo es un cuerpo humano y cómo es esto del sistema nervioso central, que es la estructura biológica, la máquina que permite que nuestra mente funcione. ¿De acuerdo? Si bien los psicólogos trabajamos más con el tema de la mente, ¿sí? Trabajamos con los procesos que generan relaciones y comportamientos, eso se sostiene en una máquina y esa máquina se llama cuerpo humano. Entonces, el proceso, más bien, la estructura que permite la sensopercepción es justamente los órganos de los sentidos, el sistema nervioso central y el cerebro. ¿De acuerdo? Esto es básico para poder comprender lo que se viene. Hay algunas características de la sensopercepción, ¿ok? Primero, es un proceso realizado a través de los órganos sensoriales, ¿sí? Es un proceso que todas las personas lo presentan desde que están generándose como fetos en el estómago, en el vientre de la mamá, ¿sí? Y se desarrolla durante las primeras etapas de vida. Es decir, no termina su desarrollo antes del nacimiento. Se va desarrollando incluso después del nacimiento, ¿sí? Y obviamente, si no tuviéramos sensopercepción, no podríamos aprender. Esto es, no podríamos vivir. Entonces, algunas de las características de las sensopercepciones. Primero, la percepción supone un proceso externo-interno. Es decir, hay percepciones que están vinculadas con el mundo exterior, con lo que nuestros órganos de los sentidos perciben, ¿sí? Entonces, no es solamente un proceso interno del cuerpo del ser humano, sino que es un proceso externo-interno, está vinculado con el mundo de afuera. Otra característica es que la percepción es un proceso de selección, chicos. Es decir,
Imagínense, ustedes conocen a Superman, ¿no es cierto? A este personaje de ficción, Superman. Superman tiene sus órganos de los sentidos súper desarrollados, es decir, él puede escuchar todo, sentir todo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tuviéramos esa capacidad y no hubiera la atención, que es un elemento fundamental de las sensopercepciones, nos volveríamos locos, chicos, porque no podríamos segregar, sería demasiada información para nuestro cerebro. Entonces, en la percepción hay un proceso de selección que está denominado o que está marcado por un elemento que se llama la atención. ¿Qué es la atención? Es un filtro que nos permite disgregar la información. Por ejemplo, habrá algunos que ahorita tienen su atención en mi voz, porque no me están viendo las diapositivas, y están concentrados en mi voz y probablemente no estén muy concentrados en lo que pasa en el mundo exterior. Habrá algún otro que está concentrado en el WhatsApp o en algún juego en la computadora y mi voz queda como ruido de fondo. La atención está metida en otro momento, en otra cosa, en otro espacio, ¿sí? Entonces la atención es necesaria porque nos permite filtrar los datos que llegan abrumadoramente de nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay dos factores fundamentales de la atención, que son los factores externos, que tienen que ver con la intensidad, con el tamaño, con la fuerza de los estímulos, y hay unos factores internos, ¿sí? Que tienen que ver con nuestros propios intereses. Entonces, probablemente los factores externos a mi voz y a la clase de psicología general son más potentes, son más intensos y hace que se distraigan. Si estuviéramos, por ejemplo, en una clase presencial, sería más difícil que estos factores externos los distraigan, porque yo voy a estar al frente, porque me voy a mover, porque le diré, fulano de tal, párame bola, estoy aquí en clase. En la clase presencial es muy probable que más bien los factores internos les distraigan. Estén pensando en chuta, que se acabe la clase porque me quiero ir a pegar una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento, es un interés interno, ¿de acuerdo? Entonces, claramente como psicólogos debemos saber que la atención tiene estas posibilidades y que la atención es necesaria para poder filtrar la información que es prioritaria para nosotros en determinado momento en función de las sensopercepciones, ¿sí? Obviamente, la atención tiene distintos fenómenos que la determinan y básicamente hay dos tipos de atención. Hay una atención sostenida, que significa que se mantiene en el tiempo. Y normalmente, chicos, mientras más joven es la persona, menos atención sostenida tiene. Por eso, en una clase de primaria, el profesor hace determinadas cosas que no deberíamos hacer los profesores de universidad, porque damos por hecho que ustedes ya son adultos y pueden sostener su atención. Lastimosamente, el tema de la virtualidad ha hecho que cada cual sea más disperso que el otro. Entonces, mientras me están escuchando, están en el Facebook y su atención sostenida se está perdiendo. Y más bien se prioriza la atención selectiva, que es la atención que está ubicada en determinado momento, en un corto plazo, pero en una determinada cosa. Mucha concentración en una cosa en poco tiempo. Eso es la atención selectiva. Mientras que la sostenida es la capacidad que los adultos tenemos de mantener la atención por un tiempo largo en alguna actividad. Entonces, obviamente, ¿por qué les menciono esto de la pandemia, por ejemplo? Porque después de la pandemia, los problemas de atención y por lo mismo de concentración y por lo mismo lo que implica las sensopercepciones han tenido una modificación. ¿De acuerdo? Estos niños pequeños que están sometidos al teléfono de sus padres
o a la tablet o a la computadora durante todo el tiempo, pierden esta capacidad de tener una atención sostenida. Y va a ser muy complejo el retorno a una actividad presencial, por ejemplo, académica, educativa, con la lógica de antes. Los profesores ahora tenemos un reto distinto de poder mantener la atención sostenida por más tiempo. ¿Ok? Componentes del ascenso-percepción. Primero, la sensación. ¿Ok? La sensación es un proceso neurofisiológico. ¿Qué significa neurofisiológico? Joseph, si te digo neurofisiológico, ¿a qué me estoy refiriendo? Neuro tendría que ver con el cerebro y fisiológico en parte con el resto del cuerpo. Ok, neuro es que tiene que ver con las neuronas y fisiológico con la actividad que se genera a partir, por ejemplo, de los neurotransmisores. Es decir, más bien, lo neurofisiológico es lo que está vinculado a nuestro proceso de interpretación de lo que hace el cerebro. ¿Sí? Pero no solamente es la neurona tiene un proceso eléctrico, tiene un proceso hormonal, tiene un proceso, hay todo un movimiento fisiológico que generan y que posibilitan que nuestro cerebro funcione eléctricamente. ¿Ok? Entonces la sensación es básicamente un proceso neurofisiológico que se genera a partir de la recepción de un estímulo del exterior y que gracias a los órganos de los sentidos se distribuye por determinadas regiones de nuestro cuerpo, generando determinados momentos o determinadas situaciones internas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay las sensaciones dentro de nuestro cuerpo se dividen básicamente en 3 grandes grupos, chicos. Y esto anótenlo, porque si no lo han estudiado en otras materias, es importante que lo tengan claro para lo que viene en los siguientes semestres. Hay unas sensaciones interoperceptivas, ¿ok? Que son las sensaciones que hablan, que informan al cerebro de los procesos internos de nuestro cuerpo. Es decir, de los procesos, de los estímulos que surgen en nuestros órganos internos del cuerpo. Por ejemplo, nuestro estómago, ¿sí? Cuando nos comemos algo que está malo, por ejemplo, nuestro estómago se mueve. Ese movimiento de nuestro estómago es una sensación interoperceptiva, ¿de acuerdo? O las palpitaciones del corazón, que a veces se nos acelera el corazón. Esa es una sensación interoperceptiva. Es decir, los estímulos que surgen desde dentro de nuestro cuerpo, casi siempre vinculados con algo que está afuera. Les acabo de dar el ejemplo, me comí algo dañado y mi estómago se mueve. Pero es probable que mi órgano del sentido del gusto no me haya informado que estaba dañado. Se enteran mis tripas de que estaba dañado y generan movimientos interoperceptivos, es decir, sensaciones internas. O también pueden estar vinculados con las emociones. Veo al chico que me gusta y mi corazón empieza a palpitar fuertemente. ¿Sí? Nadie se da cuenta, pero internamente mi corazón me hace sentir, genera estímulos internos, interoperceptivas. Otro segundo grupo de sensaciones son las propioceptivas. Son las sensaciones que informan a nuestro cerebro sobre nuestra ubicación espacial. Gracias a las sensaciones propioceptivas, nuestro cerebro sabe que estamos acostados, o sabe que estamos sentados, o sabe que estamos en movimiento. Sensaciones propioceptivas. Seguramente les ha pasado alguna vez que están largo tiempo acostados, por ejemplo, pasan toda la noche acostados y en la mañana pasa algo y se incorporan rápidamente. ¿Qué pasa con su cabeza en ese momento, chicos? Si están acostados mucho tiempo y se sientan de golpe o se paran de golpe, ¿qué pasa? ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? Nos mareamos. Nos mareamos, exactamente, nos mareamos. Eso que sucede es nuestro
nuestra sensación propioceptiva. Nuestro cerebro se desequilibra, dice, a ver, ¿qué pasó? Estaba acostado y ahora estoy sentado, ¿qué es esto? La sensación propioceptiva son las sensaciones que nos permiten ubicarnos en el espacio. Y el último grupo de sensaciones son las sensaciones exteroceptivas. ¿Qué significa esto? Son las sensaciones que le informan a nuestro cerebro de algo que pasa fuera de nosotros. ¿Y cómo se entera nuestro cerebro de esto? Por los órganos de los sentidos. Sáquenme de una duda, chicos. ¿Están viendo las diapositivas o no? Sí, profe. Ah, ya, ok. Entonces, las sensaciones exteroceptivas son las que surgen de las que nuestro cerebro siente o percibe a partir de los órganos de los sentidos. Lo que vemos, lo que nuestros compañeras hablaron en sus exposiciones. Percibimos con el cuerpo. Es decir, esos estímulos se llaman, generan sensaciones exteroceptivas. ¿De acuerdo? Muy importante estas tres cosas, porque las tres cosas tienen una influencia en nuestra conducta. Y somos psicólogos, estamos viendo desde la perspectiva psicológica las sensopercepciones, no desde la perspectiva médica. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva psicológica. El otro componente de la sensopercepción, ya vimos el de la sensación, es la percepción, ¿sí? Que como les dije, es el segundo momento de la sensopercepción, es decir, es el procesamiento que hace nuestro cerebro de la sensación, ¿sí? Entonces, obviamente, ese procesamiento también tiene fases principales, que son la recepción, la discriminación y la unificación. La recepción es cuando mi cerebro, a partir del sistema nervioso central, recibe ese estímulo. La discriminación es lo que se genera, es el movimiento que nuestro cerebro hace para el procesamiento de la información, y la unificación es cómo nuestro cerebro reordena esa información eléctrica y le da un sentido a esa información eléctrica. ¿Se acuerdan de lo que les decía de la propiocepción? Me siento de golpe, el cerebro hace el procesamiento y le hace caer en cuenta al cerebro de que está sentado, ya dejó de estar acostado. Eso se llama unificación, cuando nuestro cerebro le da otro sentido, ¿ok? La percepción es un proceso simultáneo y bidireccional a la sensación, no es que es consecutivo. La maravilla de nuestro cuerpo y la maravilla de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro es que lo hace al mismo tiempo que lo que percibimos, ¿sí? Entonces no hay un delay como en la comunicación, que yo hablo primero y luego mi voz sale. En esta comunicación de Zoom yo estoy hablando y ustedes reciben mi voz un segundo después de lo que yo hablo. Eso no pasa en nuestro cerebro, chicos. En nuestro cerebro, gracias a la percepción, pasa todo simultáneamente. Es sumamente rápido este proceso, ¿sí? Entonces, obviamente, la combinación de la sensación y la percepción, que es el procesamiento de la información que recibe la sensación, nos permite conocer el mundo y nos permite el aprendizaje. ¿Ok? En la percepción, chicos, y esto quiero que les deje claro, ¿cuál es la diferencia entonces de la sensación y la percepción? La diferencia está en que la percepción significa o necesita una participación del sujeto. Necesita una interpretación y eso lo hacemos nosotros. La sensación, en cambio, es algo espontáneo. Nuestro cuerpo es sensible y recibe la información sin que tengamos una intención para hacerlo. Por el mismo hecho de existir es que sentimos cosas del mundo exterior, pero las percibimos gracias a que tenemos una voluntad, a que tenemos inteligencia. Hay un proceso consciente de percepción, ¿de acuerdo? Que nos permite discriminar que una cosa es una cosa y la otra es otra. Por ejemplo, si yo me como una manzana, la sensación de mi cuerpo es algo espontáneo. Mi cuerpo siente el sabor espontáneamente, pero yo sé que es un sabor rico, que me gusta, o es un sabor feo, que me disgusta, porque mi cerebro actúa explícitamente, conscientemente.
Entonces, la diferencia entre sensación y percepción es que la sensación es si quieren, un proceso involuntario y la percepción viene a ser un proceso voluntario, porque hay una participación activa del sujeto. ¿Ok? Finalmente, chicos, todavía tengo unos minutos. Vamos a seguir con esto porque no hemos terminado. Hay unas modalidades perceptivas. Las modalidades perceptivas son las formas en las que percibimos el mundo y son básicamente las que están vinculadas con nuestros 5 principales órganos de los sentidos. Entonces, hay una modalidad perceptiva visual que prioriza los estímulos visuales que son percibidos por nuestro órgano de los sentidos que se llaman ojos. Hay una modalidad perceptiva auditiva que prioriza los estímulos externos que entran a nuestro cuerpo por intermedio del órgano oído. Hay una modalidad perceptiva kinestésica que prioriza los estímulos que nos llegan a través del tacto, es decir, de la piel, por ejemplo, el frío, el calor. Hay una modalidad olfativa que prioriza lo que viene de nuestro olfato, a partir de nuestra nariz. Y hay aquí hay un error, porque falta la gustativa. ¿Sí? La kinestésica es la táctil. Nos falta, en esta lámina hay un error. Y la última es la gustativa. La modalidad perceptiva gustativa es la que viene a partir, la que prioriza el órgano del sentido de la boca, del gusto, que viene de la boca, es decir, el sabor de las cosas que percibimos. Cuando hablamos entonces de modalidad perceptiva, vamos a ver cuál es la prioritaria. Y casi todos nosotros tenemos ciertamente todas en funcionamiento, pero hay unas que son más prioritarias que en otras y eso es de una forma individual. Hay gente, por ejemplo, que no es tan buena para escuchar. Por ejemplo, cuando estudian, hay gente que solo con leer ya se aprende las cosas. Ahí tiene una priorización del estímulo visual. Pero hay otras personas que necesitan escuchar. Entonces ahí se prioriza lo auditivo. Y hay otras personas que aprenden más fácilmente si hacen cosas, si mueven las manos, si tocan, si escriben, por ejemplo. Ahí hay una priorización de la modalidad táctil o kinestésica. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importante de comprender al momento de entender las sensopercepciones. Y con esto termino la clase de hoy. Hay unas percepciones que son fundamentales que se llaman la percepción del espacio y del tiempo, chicos. ¿Sí? La percepción del espacio es un proceso cognitivo, es decir, que está vinculado con nuestro cuerpo, pero que es lo que nos permite ubicarnos en el espacio físico en el que estamos. ¿De acuerdo? Y hay personas, obviamente esta percepción del espacio está vinculada con nuestros órganos de los sentidos porque gracias a que tenemos ojos, tacto y oído, podemos más o menos ubicarnos en el espacio. Cuando tenemos alguna deficiencia, por ejemplo, yo que soy muy ciega, sin lentes no veo nada, pero tampoco escucho nada, aunque no lo crean. Cuando me saco los lentes me pongo sorda. ¿Por qué? Porque mi percepción del espacio se modifica porque mis órganos de los sentidos, sobre todo mi visión, no me da la suficiente información sobre el espacio. Sí, por eso, aunque suene chistoso, le suelo decir a la gente que está alrededor, espérate, me pongo los lentes para escucharte mejor, porque si no, no escucho bien. Pero no tengo ninguna deficiencia auditiva, es que se complementan. Y la otra percepción es la percepción del tiempo, que está vinculada, chicos, sobre todo con el tema de la memoria, ¿sí? Nuestro cuerpo también nos permite esta percepción temporal. Nuestro cuerpo tanto hacia afuera porque miramos que el tiempo pasa por nuestro cuerpo, pero además porque tenemos nuestro cerebro en donde se instala el proceso de la memoria, que lo vamos a ver en alguna otra exposición más adelante. Pero es fundamental para nosotros tener la percepción de tiempo y espacio, porque eso es lo que nos ubica en el mundo presente y marca mucho la lógica de nuestras conductas, chicos. ¿Sí? La sensopercepción, por ahí alguien preguntaba, no sé si era Karen, preguntaba, ¿cuál es la influencia de la sensación y la percepción en las conductas? Y hay una influencia total.
pero no solamente de las sensaciones y percepciones que vienen de los sentidos, sino también de estos otros dos componentes, tiempo y espacio. Nos comportamos como nos comportamos, tenemos las conductas que tenemos, porque tenemos sensopercepciones, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Vamos a dejar el tema de la percepción y la imaginación para que ustedes lo lean en las diapositivas. Ya se nos acaba el tiempo, ¿ok? Pero a mí me gustaría que ustedes van a entrar a la página de la clase y van a encontrar. Quisiera que por favor lo hagan antes de hacer la tarea, los grupos, las personas que tienen que hacer la tarea, pero también los chicos las chicas que expusieron van a encontrar este videíto sobre sensopercepciones. No tengo tiempo para pasárselos ahora, pero por favor quisiera que lo lean y vamos a comenzar la clase del lunes. Antes de las exposiciones me van a comentar qué les surge a partir de mirar esta charla TED. Duran 13 minutos, chicos, pero ahora no tengo tiempo para pasárselas. Quiero que lo vean y vamos a conversar de esta charla TED antes de las exposiciones de la próxima semana. Está abierto ya en su aula virtual. Finalmente, ¿cuál es la tarea de esta semana para las personas que no expusieron hoy? Van a investigar 5 alteraciones de las sensopercepciones que afecten a las personas en su relacionamiento o conducta. 5 alteraciones, ¿ok? De las sensopercepciones que afectan en la conducta. Y eso van a hacer una exposición, una presentación en PowerPoint de máximo 5 láminas. Máximo 5 láminas de PowerPoint que suben a la plataforma como tarea, ¿de acuerdo? 5 alteraciones de las sensopercepciones. Ponen el título de la alteración y una descripción de máximo 3-4 líneas en una lámina. 5 láminas máximo. ¿Está claro, chicos? ¿Cuál es la tarea? Sí, profe. ¿Por qué hablamos de alteraciones? Porque somos psicólogos y esto les gusta a ustedes, hablar de la patología. Entonces vamos a hablar de la patología de las sensopercepciones. Si se alteran las sensopercepciones, ¿qué pasa? 5, ¿ok? ¿Para cuándo? Como hoy día es viernes, esta tarea queda para el próximo viernes, ¿sí? Para el próximo viernes a déjenme ver a qué hora les he puesto, por favor. Pero me imagino que será a las 7:30. Déjenme ver a qué hora les he puesto. ¿Sí? A las 7:30 de la mañana para el viernes 11 de marzo. ¿De acuerdo? Como tuvimos esta clase. El lunes vamos a tener las segundas 2 exposiciones. ¿De acuerdo? Las exposiciones cuyo tema son memoria, pensamiento y lenguaje. El grupo 3 y el grupo 4. Y la tarea de esa semana será para el siguiente lunes. O sea, por esta vez vamos a tener tareas seguidas. Pero así que mi recomendación es que adelanten, ¿ok? No sé por qué se están yendo, deben tener clase. Nos vemos la próxima. Profe, tenemos una prueba. Ok, Tenemos una que prueba les por vaya eso. bien. Bueno, chao, chao. Chao, profe.